Me llamo Aurora Ramos y tengo 78 años. Durante más de 4 décadas fui enfermera en el Hospital de la Esperanza. Un edificio gris de muros fríos, pero de recuerdos cálidos que todavía me acompañan cuando las noches se vuelven demasiado largas. Me retiré hace ya más de 10 años. Y desde entonces vivo sola en el piso que compartí con mi esposo José, hasta que la enfermedad se lo llevó en silencio una madrugada de diciembre. Nuestro hijo mayor, Francisco, murió joven, en un accidente de tráfico. Y mi hija menor, Leticia, perdió la batalla contra el cáncer cuando apenas rozaba los 50. Solo me queda mi nieta Alma, hija de Leticia, que ahora vive en un mundo muy diferente al mío, donde todo va rápido. Todo se olvida pronto y las palabras se lanzan como piedras, aunque parezcan suaves. Mi piso está en el 3er nivel de un bloque antiguo, de esos que ya no construyen, con escaleras de mármol rajado y buzones de metal abollado por los años. Aquí cada rincón tiene una historia que contar. La mecedora donde acuné a Leticia en su primer fiebre, la repisa donde todavía reposa la foto de mi boda, un marco dorado con el cristal ligeramente empañado, como si hasta él sintiera el peso del tiempo. Mis días transcurren en una rutina sencilla. El té a las 8, los noticieros de la mañana, una caminata lenta hasta el mercado de la esquina, donde la señora Cata me guarda siempre 2 manzanas Fuji, las que más me gustan. Después, un poco de lectura, un poco de costura. Y silencio. Mucho silencio. No el silencio pesado del abandono, sino uno más denso, más íntimo, como si la casa misma aprendiera a respirar conmigo. Alma me visita de vez en cuando, a veces una vez por semana, a veces pasa un mes sin aparecer. Me manda mensajes, sí, pero siempre cortos, sin signos de puntuación, como si las palabras le pesaran en los dedos. Tiene 20 años, estudia arquitectura en la Complutense, y desde que comenzó la universidad la noto cada vez más lejana, más ajena. Ya no me pide que le cuente historias de su madre, ni que le enseñe a coser botones. Ya no se sienta conmigo a ver novelas, ni me pregunta por qué el cielo se pone rosa al atardecer, como solía hacer cuando era niña. Ahora vive con auriculares puestos, hablando con gente que no conozco, usando palabras que no entiendo, y caminando con una prisa que a mí ya me resulta imposible. Yo no me quejo. Nunca he sido mujer de lágrimas públicas ni de reclamos. Siempre preferí el deber al deseo, el cuidado al capricho. Eso me enseñó mi madre, y eso le enseñé a mis hijos. En la sala guardo un álbum viejo, forrado en tela azul, donde pegué recortes de periódicos antiguos, notas médicas, obituarios, artículos sobre errores quirúrgicos. Algunos me involucran, aunque mi nombre nunca aparece. Es mi pequeña penitencia, mi confesionario silencioso. A veces lo abro y paso los dedos sobre las páginas amarillentas, no por nostalgia, sino por responsabilidad. Porque hubo un tiempo en que tomé decisiones difíciles. Una en particular me cambió la vida. Y aunque nunca fui juzgada oficialmente, aunque nadie me señaló con el dedo, yo me retiré antes de tiempo, sin escándalo, sin explicaciones. Muchos lo tomaron como un gesto de nobleza. Pero no fue eso. Fue miedo, fue vergüenza. Fue saber que, aunque el error no fue completamente mío, yo llevaba las manos manchadas. De ese episodio nunca hablé con nadie, ni con José, ni con Leticia, ni siquiera con el padre Juan, que tantas veces vino a visitarme cuando enviudé. Guardé ese secreto como se guardan las joyas viejas, con aprecio temeroso, con la certeza de que algún día pesará más de lo que alivia. Mi nieta no sabe nada. Para ella soy solo la abuela enfermera que ya no se entera de nada. Lo ha dicho más de una vez, sin malicia aparente,
pero con ese tono que hiere más que un insulto directo. La primera vez que lo escuché, me quedé callada. Fingí que no lo había oído. La segunda vez, me dolió. La tercera, me resigné. Resignarse es un arte que las mujeres de mi generación dominamos con maestría. Nos enseñaron a obedecer, a callar, a sostener el mundo sin hacer ruido, a desaparecer poco a poco, como el perfume en una blusa guardada. Y sin embargo, en ese desaparecer silencioso, muchas guardamos fuego. El mismo fuego que nos hizo resistir guerras, dictaduras, muertes de hijos y abandonos de maridos. Ese fuego, aunque escondido, no se apaga. Solo espera. A veces me siento en el balcón con una taza de café tibio entre las manos, observando el movimiento de la calle. La señora de los perros pasa siempre a la misma hora. Los niños del edificio de enfrente gritan jugando a la pelota. El vendedor de helados toca su campana, aunque estemos en pleno invierno. Y yo observo. No participo, pero estoy. Como una presencia vieja que ya no se busca, pero que todavía existe. Como un farol apagado en la esquina de la calle, cuya estructura sigue ahí, aunque ya no dé luz. Hace poco, Alma me pidió que la acompañara a una presentación importante en su universidad. Era un evento público, con jurados, profesores, otros estudiantes. Me ilusioné. Me puse mi mejor blusa, me peiné con esmero. Incluso saqué el perfume que usaba solo para los cumpleaños. Pero eso vendrá después. Ahora solo quiero que entiendas quién soy. Aurora Ramos. Enfermera jubilada. Viuda. Madre. Abuela. Mujer invisible para muchos, pero con más historia en la piel de la que muchos podrían soportar. Y hoy, por fin, he decidido contarla. Porque por mucho que me digan, cállate y no te metas, mi silencio ya no sirve de nada. Aquel jueves por la tarde me puse mis zapatos negros de tacón bajo, los que usaba solo en ocasiones especiales, y saqué del armario la blusa de seda que me regaló Leticia en su último cumpleaños conmigo. Me senté frente al espejo con paciencia, como lo hacía en mis tiempos de juventud, y me alisé el cabello gris, que a veces me juega malas pasadas y se levanta como si tuviera su propio carácter. Me puse un poco de colorete, apenas para devolverme el rubor que el paso del tiempo se ha llevado sin pedir permiso. No es que quisiera parecer más joven, ya no me interesan esas vanidades, pero quería verme digna. Limpia. Presente. Como la abuela que Alma podría sentir orgullosa de llevar consigo en un día tan importante. La presentación era en la Facultad de Arquitectura de la Complutense. Alma me había dicho que era un evento clave, donde cada estudiante presentaría su proyecto final ante un grupo de profesores, arquitectos invitados, y si querían, algún familiar. Yo nunca antes había pisado la universidad, así que la idea de estar en ese mundo desconocido me producía cierta ansiedad, pero también una emoción secreta, parecida a la que sentí el día que Leticia me entregó su diploma de enfermería. Pensé que tal vez Alma quería mostrarme algo de su mundo, hacerme partícipe de sus logros, aunque fuera de forma simbólica. Me ilusionaba la posibilidad, por más pequeña que fuera, de volver a ocupar un lugar visible en su vida. Tomé el autobús a las 4:15, con 1 hora de anticipación. En el trayecto, miraba por la ventana los árboles del parque y las farolas que empezaban a encenderse con la tibia luz de la tarde. Recordé cómo Leticia, cuando era niña, adoraba esas mismas farolas. Decía que eran los ojos de los ángeles. Sonreí al pensar en eso, en cómo la vida pasa de una generación a otra dejando retazos, imágenes, frases. Pensé en cómo Alma también fue una niña dulce, de voz suave, que me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba y me pedía que le contara historias de su madre.
¿Cuándo dejó de hacerlo? ¿En qué momento el silencio se instaló entre nosotras con tanta naturalidad? Llegué a la facultad unos 15 minutos antes de la hora. En la entrada, vi a muchos jóvenes con carpetas, gafas modernas, ropas amplias y auriculares colgando del cuello. Me sentí fuera de lugar, como una nota desafinada en una sinfonía de voces apresuradas. Aún así, seguí adelante. Pregunté a una recepcionista dónde sería la presentación de Alma Ramos. Ella me miró con rapidez, tecleó algo en su ordenador y me indicó una sala en el 3er piso. Subí las escaleras despacio, deteniéndome en cada tramo para recuperar el aliento, maldiciendo en silencio no haber traído el bastón que tanto me insiste el doctor. No quería parecer débil. No quería ser una carga. La sala era amplia, blanca, con grandes ventanales y una mesa larga donde ya se encontraban sentados algunos profesores. En las sillas del fondo había familiares y amigos de los estudiantes. Me ubiqué en la última fila, dejando espacio a los demás. Pronto llegó Alma. Iba vestida con un conjunto negro elegante y una chaqueta gris que le daba un aire profesional. Tenía el pelo recogido en una coleta alta y hablaba con seguridad con otros alumnos. Me acerqué para saludarla. Ella me vio, sonrió brevemente y en voz baja me dijo: «Abuela, si puedes, siéntate al fondo y no digas nada, ¿sí? Cállate y no te metas, por favor, es un día importante». Luego me dio la espalda y se fue hacia su mesa. Me quedé de pie unos segundos, confundida. No por lo que dijo, sino por la naturalidad con que lo hizo, como si fuera lo más lógico del mundo. No hubo malicia en su tono, ni siquiera enojo. Fue una instrucción limpia, seca, casi indiferente. Me senté de nuevo en mi sitio y miré al frente sin ver nada. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me hubiera apretado con fuerza. Recordé la primera vez que me dijo «abue», cuando todavía no podía pronunciar bien la L de abuela. La recordé corriendo por el pasillo de mi casa con una manta en la espalda, fingiendo que era una capa de superheroína. Recordé su voz infantil, su risa limpia, sus preguntas sin filtro. ¿Dónde estaba esa niña? La presentación comenzó. Alma habló con fluidez. Su proyecto era ambicioso. Un centro de integración urbana sostenible, con jardines verticales y espacios de convivencia para personas mayores. Escuché cada palabra mientras la ironía me golpeaba como olas. Diseñaba para los ancianos mientras le pedía a su abuela que no hablara. Buscaba crear comunidad mientras apartaba a la única familia que le quedaba. Nadie en esa sala sabía que la mujer sentada en la última fila, en silencio, era la inspiración misma de ese proyecto. Porque fui yo quien le mostró por primera vez cómo se cultivan plantas en una terraza, quien le enseñó a cuidar el espacio, a reciclar, a respetar el silencio. Fui yo quien tejió la base de su sensibilidad. Y, sin embargo, me pedía que me callara. Al terminar, los asistentes aplaudieron. Los profesores la felicitaron. Algunos familiares se acercaron a sus hijos a abrazarlos, a tomarse fotos. Yo permanecí sentada. Vi cómo Alma posaba con sus compañeros, cómo reía. Me levanté lentamente, esperando una mirada, una seña, una palabra. Nada. Me dirigí a la salida con paso sereno, aunque dentro de mí se agitaba una mezcla de tristeza, rabia contenida y una punzada de claridad que hacía tiempo no sentía. Al llegar a casa, dejé el bolso sobre la mesa y me senté en la oscuridad del salón. No encendí la luz, no puse música, solo me senté. Escuché el latido de mi corazón, pausado, resistente. Ese corazón que me había sostenido durante tanto tiempo, que había sobrevivido a la muerte, al miedo,
al abandono. Fue entonces cuando lo supe con certeza. No era solo una frase dicha al pasar. No era solo una nieta nerviosa pidiendo discreción. Era una confirmación. Un punto final. Yo había sido apartada de su historia, reducida a un estorbo, una reliquia que se desempolva cuando conviene y se guarda cuando incomoda. Y si bien esa frase, cállate y no te metas, parecía menor, era todo lo contrario. Era la síntesis perfecta de una generación que no quiere escuchar, de una juventud que se siente dueña de un mundo que heredaron sin preguntar, pero que rechazan con soberbia todo lo que lo construyó. Pasé esa noche en vela. No por dolor, sino por un murmullo nuevo que empezó a formarse dentro de mí, un murmullo de resolución. A la mañana siguiente, fui al armario y saqué el álbum azul de los recortes. Lo abrí con cuidado. Fui página por página. Me detuve en una en particular. Un recorte de 1986, donde se hablaba de un caso clínico complejo. No decía mi nombre, pero yo sabía que hablaba de mí. Me quedé mirando ese papel amarillento largo rato. Luego lo cerré y lo devolví a su sitio. Preparé café y me senté junto a la ventana. La ciudad despertaba. El vendedor de helados pasó de nuevo, esta vez sin campana. No era casualidad que justo ahora Alma me hiciera a un lado. El mundo vuelve siempre al mismo punto. La historia, mi historia, no había terminado. Solo se había escondido. Y quizás, por fin, era hora de que saliera a la luz. El domingo siguiente a la presentación, Alma no me escribió, no me llamó, no apareció. Supuse que estaría celebrando con sus amigos, o simplemente descansando, y decidí no insistir. Yo nunca he sido de imponer mi presencia, ni siquiera con mis hijos cuando aún vivían. Aprendí muy pronto que el amor no es exigencia, sino espera. El cariño, cuando se fuerza, se convierte en obligación. Y yo nunca quise ser una carga, ni para José, ni para mis hijos, ni ahora para Alma. Sin embargo, en mi pecho se instaló una sensación áspera, una especie de incomodidad que no sabía cómo nombrar, pero que me acompañaba en cada movimiento. Como si la casa misma hubiera cambiado de temperatura, como si mi mecedora ya no fuera tan cómoda, como si el reloj del pasillo marcara los minutos con más lentitud. Pasaron 3 días en los que el silencio entre nosotras se fue convirtiendo en una especie de abismo. No me atrevía a escribirle, y ella no daba señales. El miércoles al volver del mercado, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía desde el primer trazo. Era una carta breve, escrita con prisas, donde me pedía que firmara unos papeles para ayudarla con un trámite administrativo de la universidad. No explicaba mucho, solo que era importante y que necesitaba mi firma antes del viernes. Decía que pasaría por la tarde. Guardé el sobre en el bolsillo de mi delantal y lo olvidé hasta después de la cena, cuando lo abrí de nuevo con las manos ya temblorosas por la edad, pero con la mente más alerta que nunca. Los papeles no eran de la universidad, eran documentos notariales. Un poder, un permiso, una autorización para que Alma pudiera usar mi vivienda como aval en una operación financiera. Me tomó varios minutos entender todos los términos legales, pero algo en mí se encendió con una claridad que no tenía desde hacía años. No era solo una firma, era una puerta abierta a algo que no comprendía del todo, pero que intuía como peligroso. Lo dejé todo sobre la mesa de la cocina, junto al florero que aún guardaba rosas marchitas de hace más de una semana, y me senté a mirar por la ventana. Las luces de los faroles parecían parpadear de forma distinta esa noche, como si me advirtieran de algo. No dormí. Al día siguiente,
Alma llegó sin tocar el timbre, con una llave que yo misma le había dado años atrás. Entró con su aire apurado, dejó el bolso sobre la silla del comedor y fue directa al grano. Me abrazó con un gesto mecánico. Me dio un beso en la frente que ni siquiera sentí. Y me dijo que esperaba que ya todo estuviera firmado, que tenía prisa, que debía entregar los papeles en la notaría antes del mediodía. Le pedí que se sentara. Preparé café, aunque no teníamos tiempo. Lo serví en las tazas de porcelana que eran de mi madre, como si un gesto de elegancia pudiera sostener la conversación que estaba por ocurrir. Ella, nerviosa, empezó a revisar los documentos mientras yo la observaba en silencio, con una calma que me sorprendía a mí misma. Cuando se dio cuenta de que no había ninguna firma, me miró con molestia. Le pregunté qué era exactamente lo que estaba firmando. Me dijo que nada grave, solo un aval temporal para un préstamo que necesitaba para un proyecto independiente. Le pedí detalles. Vaciló. Dijo que era algo relacionado con arquitectura, con su futuro profesional, pero no supo explicar bien. Cuando le insistí, se irritó. Me dijo que confiara en ella, que no entendía de esos temas, que lo mejor era no meterme. Me repitió la frase, esa frase maldita: «Cállate y no te metas». Esta vez, con un tono menos dulce, más impaciente, más duro. Algo en mi interior se quebró, pero no fue tristeza. Fue determinación. Me levanté, tomé los papeles y le dije que necesitaba pensarlo, que no iba a firmar nada sin asesorarme antes. La expresión de Alma cambió. Su molestia se transformó en angustia. Me rogó que no hiciera preguntas, que no llamara a nadie, que no complicara las cosas. Me di cuenta por primera vez de que había miedo en sus ojos. No el miedo de una nieta regañada, sino el pánico de quien sabe que está al borde del abismo. Le pregunté si estaba sola en esto. No respondió. Le pregunté si alguien la estaba presionando. Bajó la mirada. Le ofrecí mi ayuda. Le dije que podía contar conmigo, pero que no iba a ser cómplice de algo que no comprendía. Se marchó sin despedirse, con los documentos arrugados en el puño, con la misma prisa con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio aún más espeso que el anterior. Esa misma tarde llamé a Teresa, una antigua colega del hospital que ahora trabajaba en una fundación de ayuda legal a personas mayores. Le conté lo sucedido sin adornos. Me escuchó con atención, sin interrumpirme, y al final me pidió que escaneara los papeles y se los enviara. Lo hice de inmediato. A las 2 horas me llamó de vuelta. Me dijo que el documento era válido, pero que la operación detrás del préstamo tenía varias irregularidades. El aval no era temporal, como decía Alma, sino vinculante por 5 años. Y lo más grave, el préstamo ya estaba fila aprobado. Solo faltaba mi firma para liberar los fondos. Me senté de golpe. ¿Qué significaba eso? ¿Qué ya lo había pedido? ¿Con qué fin? ¿Y con quién? Teresa me aconsejó no firmar y, sobre todo, no enfrentar sola la situación. Me sugirió pedir una cita con una abogada de la fundación. Lo anoté en mi libreta. Luego fui a la cocina y preparé una infusión de tilo, pero no pude beberla. El vapor del agua me empañaba las gafas y no me dejaba ver con claridad. Como si incluso el aire quisiera ocultarme la realidad. Me quedé sentada en la penumbra, escuchando el tic-tac del reloj del pasillo. Y recordé una tarde de hace más de 30 años, cuando descubrí que un colega del hospital alteraba expedientes clínicos para evitar demandas. No hablé entonces, no lo denuncié. Pensé que era mejor no meterse. Pero esa omisión me costó más de lo que pude imaginar. Y ahora, de nuevo, la historia se repetía, esta vez con otra cara, otro escenario,
pero el mismo dilema: callar o actuar. Esa noche no pude conciliar el sueño. Di vueltas en la cama hasta que el amanecer se coló por las rendijas de la persiana. Decidí vestirme temprano y salir a caminar. Necesitaba aire, claridad, perspectiva. Al pasar por el parque, me encontré con don Eusebio, el viudo del segundo piso, que pasea a su perro todas las mañanas. Me saludó con su voz ronca y me ofreció una flor arrancada del seto, como hacía José cuando aún vivía. Agradecí el gesto y la guardé en el bolsillo. Caminé hasta la iglesia, no por fe, sino por costumbre. Me senté en uno de los bancos del fondo y dejé que el silencio del lugar me envolviera. Allí, entre vitrales polvorientos y velas temblorosas, tomé una decisión. No iba a firmar, no iba a callar, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi nieta, me utilizara como escudo para sus errores. Al volver a casa encontré a Alma en la puerta. Lloraba. Me abrazó con fuerza, como cuando era niña, y me pidió perdón. Me dijo que estaba metida en un problema, que su novio, un tal Damián, al que yo apenas conocía, le había prometido un negocio seguro, una inversión mínima, y que ella creyó en él, que había firmado como corresponsable de una deuda que ahora amenazaba con arrastrarla, que el préstamo era su única salida, que si no saldaba la deuda, perdería el acceso a la universidad, a su beca, a todo. Escuché todo en silencio, con una mezcla de tristeza y decepción. No porque me hubiera mentido, sino porque, en el fondo, me había borrado de su vida hasta que necesitó algo. Le dije que la ayudaría, pero no así. No con engaños, no con presiones. Le pedí que se sentara, que me contara todo desde el principio. Me confesó que Damián no era quien decía ser, que tenía antecedentes, que la había aislado de sus amigas, que le decía qué ponerse, a quién ver, que le había revisado el móvil más de una vez. Le pregunté si alguna vez la había golpeado. No respondió. Solo bajó la mirada. La tomé de la mano. No le dije que ya lo sabía. No le dije que su abuela, la que se calla, había sido testigo de muchas cosas parecidas en otras mujeres. Solo le dije que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a Alma mirarme con otros ojos, no los de la prisa, ni los del desprecio, ni los del utilitarismo. Me miró con ojos de nieta, de niña asustada, de mujer al borde del abismo. La abracé. No para consolarla, sino para afirmarla, para que supiera que el silencio que ella me exigió tenía límites, y que cuando esos límites se cruzan, hasta las voces más viejas encuentran la manera de hablar. Las palabras que Alma me confesó esa mañana, entre sollozos y frases cortadas, no solo me revelaron una historia de engaños y deudas, me revelaron también un vacío más hondo, uno que creció entre nosotras sin que yo lo notara, o tal vez sin que quisiera notarlo. Yo siempre pensé que mi papel como abuela era el de estar disponible cuando se me necesitara, intervenir solo cuando me lo pidieran, y respetar el espacio de mi nieta con una distancia prudente. Pero ahora entendía que esa distancia no era solo mía, era también suya, cultivada con desconfianza, con la idea de que yo pertenecía a otro tiempo, a otro lenguaje, a un mundo que ya no tenía lugar en su vida. Aquel abrazo que me dio cuando me pidió ayuda fue la primera grieta visible en ese muro que habíamos construido juntas, ladrillo a ladrillo, a lo largo de los años. Después de aquella conversación, pasamos el resto de la mañana en la cocina. Le preparé un desayuno como los de antes, con pan recién tostado, mantequilla, queso fresco y café con leche caliente. No hablamos mucho, pero su presencia, allí sentada frente a mí,
con el cabello aún húmedo por las lágrimas y los ojos cansados, me devolvió una imagen de ella que hacía mucho no veía. La niña que me pedía que le contara cuentos antes de dormir. La que me traía dibujos torpes hechos con crayones y me decía que me los quedara para que no estuviera sola. Esa imagen se superponía a la joven que tenía frente a mí ahora. Una mujer rota por dentro, atrapada en una relación que no comprendía del todo, y en una red de decisiones erróneas que empezaban a asfixiarla. No le hice reproches, tampoco le ofrecí soluciones inmediatas, solo la escuché. Y en ese gesto simple, sentí que algo comenzaba a cambiar. Esa misma tarde, volví a llamar a Teresa. Le conté que Alma había hablado, que estaba arrepentida y que ahora necesitábamos ayuda no solo legal, sino también emocional. Teresa me escuchó en silencio y luego me puso en contacto con una trabajadora social, Silvia, que colaboraba con la fundación. Silvia era una mujer joven, de voz clara y pausada, que me propuso reunirnos las tres en mi casa para comenzar un acompañamiento. Acordamos vernos el sábado. Mientras tanto, Alma me pidió quedarse conmigo unos días. No volvió al piso que compartía con Damián. Solo me dijo que no quería estar allí. Yo no pregunté más. Le preparé la habitación que había sido de Leticia, esa que apenas tocaba desde que ella murió. Cambié las sábanas, ventilé la estancia, encendí una vela con aroma a lavanda y dejé una foto de Leticia en la mesa de noche. No le dije nada, pero la dejé ahí a propósito, como un testigo silencioso, como un puente invisible entre las tres generaciones. Los días que siguieron fueron lentos, pero reveladores. Alma dormía mucho, como si su cuerpo necesitara recuperar años de fatiga emocional. Comía poco, hablaba menos. Pero yo sabía que el silencio, en esos casos, era parte del proceso. No la apuré. Me limité a estar. Le dejaba la comida lista. Le tejí una bufanda con restos de lana que tenía guardados. Y por las noches le preparaba té. Algunas veces la sorprendí llorando en el baño. Otras la vi mirar fijamente la ventana sin decir palabra. En esos momentos sentí una mezcla de impotencia y ternura, como cuando cuidaba a los pacientes terminales en el hospital. Sabía que el dolor, para ser útil, debía ser reconocido, no negado, y que solo desde ese reconocimiento se podía comenzar a construir algo nuevo. El sábado, Silvia llegó puntual. Era una mujer menuda, de rostro amable, con una carpeta bajo el brazo y un aire de serenidad que se agradecía. Nos sentamos las tres en la sala. Silvia comenzó con preguntas simples, pero necesarias. ¿Desde cuándo sospechabas que la relación no era sana? ¿En qué momento empezaste a sentirte atrapada? ¿Qué cosas dejaste de hacer por miedo o por presión? Alma respondió con pausas, con nudos en la garganta, pero sin evasivas. Habló de cómo Damián fue aislándola de sus amigas, de cómo la hacía sentirse culpable por cada desacuerdo, de cómo la convencía de que sin él no valía nada, de cómo una vez le apretó el brazo tan fuerte que le dejó marca. Y luego le pidió perdón. Llorando, Silvia no la interrumpía. Solo asentía, le tomaba nota, le devolvía una mirada de validación. Yo, por mi parte, solo tomaba su mano cuando la veía temblar. Cuando terminó, Silvia le explicó que lo que vivía tenía nombre: violencia psicológica, y que era más común de lo que imaginaba. Le habló de los ciclos de control, de culpa, de dependencia emocional. Le dijo que no estaba sola, que no era débil, y que pedir ayuda era, en sí mismo, un acto de valentía. Luego miró hacia mí y me dijo que como familiar cercana, mi papel era fundamental, pero que también debía cuidarme a mí misma. Asentí en silencio. Lo sabía.
Lo había sabido desde siempre. Pero escucharlo en voz alta le dio otro peso. Cuando Silvia se fue, Alma se quedó sentada en el sofá, con la mirada clavada en el suelo. Me acerqué y le ofrecí un abrigo. Le dije que saliéramos a caminar. No respondió, pero se levantó. Paseamos por el parque en silencio. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies. El aire de otoño traía olor a tierra húmeda. De pronto, sin que yo lo esperara, Alma me preguntó si alguna vez me sentí atrapada. Le dije que sí. Le conté cosas que nunca le había dicho en voz alta. Le hablé de José, de su dulzura, pero también de sus ausencias, de sus silencios. Le hablé de una época en que yo también me sentí invisible, incluso dentro de mi propio matrimonio. Le hablé del hospital, de aquel error médico que marcó el resto de mi vida, de cómo me retiré antes de tiempo, no por cansancio, sino por miedo. Me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo que nunca se imaginó que yo pudiera haber sentido miedo. Le respondí que el miedo no se grita, se lleva por dentro, y que a veces vivir con él sin que se note también es una forma de valentía. Esa noche, después de cenar, Alma se quedó mirando la foto de Leticia en su mesita. Me pidió que le hablara de ella. Le conté historias de cuando era niña, de cómo aprendió a andar en bicicleta, de cómo odiaba las matemáticas pero amaba los libros. Le conté que Leticia también tuvo una juventud difícil, que también cometió errores, pero que siempre supo pedir perdón. Alma me escuchaba con los ojos llenos de humedad. Antes de irse a dormir, me abrazó con fuerza. Me dijo que ojalá su madre estuviera aquí. Le respondí que, de algún modo, lo estaba. En los días siguientes, con la ayuda de Silvia, comenzamos a diseñar un plan. Alma rompería formalmente con Damián, cambiaría su número, bloquearía redes, hablaría con la universidad para explicar su situación y pedir una prórroga. Mientras tanto, yo tramitaría una consulta legal más amplia para revisar todos los documentos que había firmado y asegurarme de que no hubiera más sorpresas. También contacté con una psicóloga que trabajaba con la fundación y que podía ayudar a Alma a reconstruir su autoestima. Todo esto lo hicimos paso a paso, sin prisa, con respeto a sus tiempos, pero con la firmeza de saber que el primer paso ya estaba dado. Una tarde, mientras tomábamos té, Alma me preguntó por qué nunca me defendí, por qué nunca hablé de lo que me pasó en el hospital, por qué me dejé borrar. Me quedé en silencio unos segundos, mirando el vapor que salía de la taza. Le dije que tal vez, porque sentía que no me correspondía alzar la voz, que pensaba que era mejor ser útil que ser escuchada, que la invisibilidad era más cómoda que el conflicto, pero que me había equivocado, que ahora entendía que callar, a veces, es una forma de traicionarse a una misma. Me miró con una mezcla de tristeza y admiración, y me dijo que no quería repetir ese patrón, que quería ser diferente. Esa noche, después de que se fue a dormir, me senté entonces en la sala y abrí mi cuaderno. Comencé a escribir una carta. No para Alma, ni para Leticia, ni siquiera para mí. Era una carta para todas las mujeres que, como yo, habían elegido el silencio por temor a molestar, por costumbre, por amor malentendido. Escribí sin pausa, sin corregir, sin filtro. Dejé que las palabras salieran con la fuerza de quien ha callado demasiado. Y mientras escribía, sentí que por primera vez en muchos años, algo dentro de mí se reordenaba, como si mis huesos se alinearan de nuevo con mi alma. No sabía aún cómo terminaría esta historia. No sabía si Damián volvería a buscarla, si la universidad aceptaría su petición, si podríamos reconstruir nuestra relación sin más heridas. Pero sí sabía una cosa.
ya no tenía miedo. Ni por mí, ni por ella. Porque aunque me hubiera dicho que me callara y no me metiera, yo había hablado. Y me había metido. Y eso había hecho toda la diferencia. Violencia de esas olas que parecen calmas, pero arrastran lo que encuentran a su paso. Habíamos dormido bien, o eso creía yo. El apartamento respiraba un silencio distinto, menos denso, como si la angustia que por días se había quedado suspendida en el aire se hubiera disipado lentamente. Alma se levantó temprano, ayudó a preparar el desayuno y me ofreció barrer la galería, algo que no hacía desde que era niña. Sus movimientos eran lentos pero firmes, con esa mezcla de culpa y voluntad de redención que solo se ven quienes han tocado fondo y deciden no quedarse allí. Pero esa paz frágil se quebró de inmediato cuando escuchamos los golpes en la puerta. Insistentes, secos, marcados como un código de guerra. Alma se quedó paralizada. Yo caminé despacio, con la serenidad que da la experiencia, y abrí sin miedo. Ahí estaba él. Damián. Alto, flaco, con la mandíbula tensa y los ojos rojos de insomnio o de algo peor. Llevaba una chaqueta sucia, el cabello desordenado y el gesto torcido como una amenaza contenida. Detrás de él, el pasillo parecía encogerse. Me observó sin saludar, sin moverse, sin siquiera fingir cortesía. Su mirada se deslizó por encima de mi hombro, buscando a Alma, y cuando la encontró, su expresión cambió. Ya no era solo ira, era posesión. Dijo su nombre, una sola vez, y fue como un tiro al corazón. Alma dio un paso atrás. No gritó. No habló. Solo retrocedió. Yo no lo pensé demasiado. Cerré la puerta, con la calma de quien ha cerrado muchas otras antes, y puse el cerrojo. Él golpeó de nuevo. Más fuerte. Llamó por su nombre, esta vez con un tono de súplica torcida. Le pidió que saliera, que solo quería hablar, que no entendía por qué lo estaba haciendo sufrir así. Luego, la voz se transformó en exigencia, después en insulto, y por último, en amenazas. Alma temblaba. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, las piernas dobladas, la cara hundida entre las manos. Yo me arrodillé a su lado. La abracé. Le dije que ya no estaba sola, que ya no tenía por qué huir ni esconderse. Llamé a Silvia. Me pidió que no abriéramos, que no lo enfrentáramos, que llamáramos a la policía si persistía. Así lo hicimos. Pero él ya se había ido cuando llegaron. La denuncia se registró, pero sabíamos que, como en tantos otros casos, eso no bastaba. Esa noche, reforcé las cerraduras, instalé una barra de seguridad en la puerta y hablé con el portero del edificio. Le pedí que no dejara entrar a nadie sin mi autorización. Por las dudas, también cambiamos los números de nuestros teléfonos y Alma borró sus redes sociales. Las precauciones eran necesarias, pero lo más difícil era lo invisible. El miedo que se instala en la carne, que susurra incluso cuando todo parece tranquilo, que transforma cada sonido en una posible amenaza. A los pocos días, Alma recibió un correo de la universidad. Su solicitud de prórroga había sido aceptada y podía reprogramar sus exámenes finales. Fue un alivio, pero también una señal clara de que debía actuar. Hablar. Exponer. Me pidió ayuda para redactar una carta donde explicara su situación. Nos sentamos frente al ordenador y comenzamos a escribir. Ella dictaba. Yo tecleaba. A medida que avanzábamos, su voz se quebraba, pero no se detenía. Dijo que necesitaba contar lo que vivió.
no solo para justificar un retraso académico, sino porque sentía que al narrarlo, al nombrarlo, algo en ella sanaba. Esa noche no dormimos. Releímos la carta varias veces. Le pusimos puntos, comas, pausas, silencios. Y cuando finalmente la enviamos, el clic del ratón tuvo el peso de un acto de liberación. El efecto fue inmediato. Al día siguiente, una profesora le escribió para felicitarla por su valentía. Le dijo que su testimonio podía ayudar a otras chicas, que si quería, podía compartirlo de forma anónima en un boletín interno sobre violencia de género. Alma dudó. Me preguntó qué pensaba. Le dije que la decisión era suya, que hablar o no hablar no era cuestión de deber, sino de deseo. Que si sentía que eso la fortalecía, entonces adelante. Aceptó. Y 2 días después, su historia, una versión breve, cuidada, fue publicada. Recibió decenas de mensajes de apoyo. Algunas compañeras le contaron situaciones similares. Se abrió un canal, una red, un tejido invisible de mujeres que, sin conocerse, se sostenían. Pero todo avance trae reacción. Damián, de algún modo, consiguió enterarse, y no tardó en enviarle un correo lleno de insultos, reproches y amenazas veladas. Le decía que iba a arruinarla, que nadie le creería, que sin él no sería nada. Yo lo leí también. Mi cuerpo entero se tensó. Pero Alma no lloró. No se quebró. Solo dijo: «¡Qué pequeño se ve ahora!». Y esa frase fue como un escudo. Como un sello de que algo en ella había cambiado para siempre. Aún así, alertamos a Silvia y al abogado de la fundación. Iniciamos una orden de restricción. El proceso fue largo, lleno de papeleos, de comparecencias, de explicaciones innecesarias. Pero lo hicimos. Cada firma era un acto de resistencia. Cada declaración, una piedra en el muro que lo alejaba. Mientras todo eso ocurría, también retomamos mi propio asunto. Teresa me insistió en que revisara mis documentos, mis cuentas, mis derechos. Me acompañó allí a hacer una actualización de mi testamento. Me ayudó a proteger legalmente mi vivienda, mis bienes. Aseguró que, si algo me pasaba, Alma tendría dónde quedarse, pero que nadie podría forzarla a nada. Me sentí poderosa al hacer esos trámites. No por el dinero, sino por la claridad, por la conciencia de que, aunque me quedaran menos años por delante, aún podía decidir. Aún tenía voz. Y esa voz ahora era más firme, más segura, más mía. Una tarde, recibimos la visita inesperada de la madre de Damián, una mujer alta, elegante, de rostro tenso y gesto afilado. Venía a dialogar, a entender. Pero sus palabras pronto mostraron su verdadera intención: convencer a Alma de que no destruyera la vida de su hijo. Que los chicos cometen errores, que ella también debía asumir su parte. No le permití hablar más. Le pedí que se fuera. Le dije que si volvía, llamaríamos a la policía. Cerré la puerta sin culpa. Alma me miró con asombro. Nunca antes me había visto así. Le dije: «Una cosa es perdonar, otra es permitir que nos usen como alfombra». Sonrió, y por primera vez reímos juntas. A medida que pasaban las semanas, Alma comenzó a salir de nuevo. Fue a terapia, retomó su proyecto. Volvió a dibujar, a planificar. La vi recuperarse de a poco. Había días buenos y días grises, pero ya no se dejaba vencer.
Me hablaba más. Me preguntaba cosas sobre su madre, sobre mí, sobre la vida. Empezamos a cocinar juntas, a ver películas, a discutir sobre arquitectura y sobre el mundo. Volvimos a ser familia, pero una familia distinta. No la de antes. No una basada en la obediencia o en la ayuda unidireccional, sino en el reconocimiento mutuo, en la escucha, en el cuidado compartido. Y entonces, un día, recibimos una carta. Oficial, judicial. Damián había impugnado la orden de restricción. Decía que todo era falso, que Alma estaba manipulada por mí, que yo tenía un historial mental inestable, que había sido forzada a retirarme del hospital por negligencia. Me nombraba, me acusaba, intentaba usar mi pasado como arma. No me sorprendió. Ya lo había presentido. Lo que sí me sorprendió fue mi reacción. No sentí miedo. Sentí furia. Una furia serena, concentrada, útil. Decidimos ir a declarar. Ambas. Juntas. Y esa declaración fue un acto de verdad, pero también de reparación. Al salir del juzgado, Alma me tomó de la mano. Me dijo: «Gracias por no callarte esta vez». Le respondí: «Gracias por dejarme meterme». Nos abrazamos. Lloramos. No por tristeza, sino por todo lo que habíamos aguantado. Por todo lo que habíamos sido obligadas a callar. Por todas las veces en que creímos que ser fuertes era desaparecer. Ahora sabíamos que ser fuertes era lo contrario. Era hablar. Era actuar. Era estar. Y así, mientras las hojas del otoño seguían cayendo, comprendimos que ya no seríamos las mismas. Que aunque el mundo fuera hostil, aunque vinieran nuevos desafíos, ahora teníamos algo que antes nos faltaba. El valor de decir no. El valor de romper el silencio. El valor de ocupar nuestro lugar. No como espectadoras, sino como protagonistas de nuestra propia historia. Fue una tarde de jueves cuando Damián volvió a cruzar la línea, no en persona esta vez, sino a través de una carta notarial entregada en mano por un mensajero con expresión tensa, como si él mismo supiera que lo que llevaba era veneno en papel timbrado. Alma no quiso abrirla. La dejó sobre la mesa del comedor como si ardiera. Fui yo quien la desplegó con calma. Leí cada línea con atención y volví a confirmar lo que ya sabíamos. Damián había elevado su estrategia. Nos acusaba de difamación, de manipulación emocional, de abuso de poder. Decía que Alma actuaba bajo mi influencia, que yo había urdido todo para separarla de él. El lenguaje era florido, teatral, propio de alguien desesperado por parecer víctima mientras aún intentaba dominar desde la sombra. Alma se levantó, se encerró en el baño y no salió hasta después de una hora. Cuando volvió a sentarse, me miró con una mezcla de furia y resignación. Me dijo, simplemente: «Quieren verme arrodillada», pero ya me levanté. Y supe, con la certeza que solo da el instinto, que estábamos listas para el último acto. Habíamos esperado esta etapa. Silvia nos lo había advertido. El agresor, cuando pierde el control, recurre a los mecanismos más ruines. La duda, la confusión, la tergiversación. Pero lo que Damián no había previsto era que ambas habíamos estado preparándonos en silencio. Ya no éramos la joven frágil que aceptaba culpas ajenas, ni la anciana callada que se escondía detrás de la prudencia. Nos habíamos convertido en testigos activas de nuestra historia. Por eso, cuando recibimos la citación formal para una audiencia de conciliación judicial, no hubo temblores, solo una agenda organizada, una carpeta de documentos y la decisión firme de presentarnos sin miedo. El día llegó con un cielo opaco, grisáceo,
de esos que parecen reflejar el estado de ánimo colectivo. En el juzgado nos esperaba nuestro abogado, un hombre de rostro amable y voz firme, que nos saludó como si ya supiera que íbamos a ganar, aunque aún no existiera sentencia alguna. En la sala de espera, Damián se mostró arrogante, nos ignoró, fingió seguridad. Vestía como un ejecutivo, con un traje caro que no podía ocultar la tensión de su mandíbula, ni el sudor en sus sienes. Junto a él, un abogado joven hojeaba papeles con gesto de fastidio. Alma me tomó la mano. La sentí tibia, firme. No dijo nada, pero su respiración era pausada. Eso me bastó. La audiencia fue breve. El juez, un hombre de mediana edad con rostro exhausto, repasó los antecedentes. Nuestro abogado expuso con claridad los hechos. Los mensajes, los correos, las pruebas de acoso, los testimonios de los vecinos, incluso la declaración de la profesora de Alma. Todo se presentó sin alarde, con la serenidad que da la verdad. Cuando fue el turno de Damián, su voz tembló apenas comenzó. Intentó mostrarse afectado. Insinuó que todo era una conspiración, que yo tenía antecedentes psiquiátricos. Una acusación basada en rumores del hospital, deformada con alevosía, y que Alma estaba siendo manipulada por una mujer senil y resentida. Me miró cuando dijo eso. Por un momento sentí que el pasado se asomaba. Los años de silencio, de desprecio sutil, de ser tratada como un mueble útil, pero mudo. Pero no bajé la mirada. Lo observé con la dignidad que solo puede tener quien ha vivido muchas vidas en una. No dije palabra. No hizo falta. El juez nos pidió un momento de reflexión antes de levantar la sesión. En el pasillo, Damián se nos acercó. Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca. Nos habló en voz baja, con ese tono que usa la gente cuando quiere sonar razonable, sin dejar de ser cruel. Nos dijo que aún podíamos arreglarlo entre nosotros, que no hacía falta destruir carreras ni reputaciones, que él estaba dispuesto a olvidar todo si Alma retiraba la denuncia pública y la historia del boletín desaparecía. «Piensa en tu futuro», le dijo. «En la universidad, en tus becas. No vale la pena mancharlo todo por orgullo». Alma lo escuchó sin interrumpirlo. Yo permanecí a su lado, inmóvil. Cuando terminó, ella le respondió sin levantar la voz. «Prefiero reconstruir mi vida desde cero que vivir bajo tus condiciones. No vuelvas a hablarme. No vuelvas a mirarme. No vuelvas a acercarte a nosotras». Y se giró. Así, sin titubeos, sin explicaciones. Esa tarde volvimos a casa en silencio. En el ascensor, nos vimos reflejadas en el espejo interior. Alma se quedó mirándose. Luego me miró a mí y me dijo: «¿Te das cuenta? Lo hicimos». Y tenía razón. No importaba lo que dictara el juez. Lo importante ya había pasado. Habíamos roto la cadena. Habíamos dicho basta. Yo, después de décadas de silencio, había usado mi voz. Ella, después de meses de miedo, había usado su dignidad. Esa fue nuestra victoria. Esa misma noche, sin avisar, vinieron los padres de Damián. No tocaron el timbre. Golpearon la puerta con fuerza. Repetían que querían hablar, que exigían respeto, que no permitirían que su hijo fuera difamado. Yo no abrí. Llamé directamente a la policía. Mientras esperábamos, Alma me preguntó si no tenía miedo. Le dije que no, que a estas alturas de la vida, los únicos temores que valen la pena
son los que se enfrentan. Los demás son ruido. Cuando la patrulla llegó, se fueron sin escándalo, pero dejando una nube de resentimiento en el aire. Alma los miró desde la ventana. No lloró. Me dijo: antes me sentía culpable. Ahora solo me dan lástima. En los días que siguieron, no todo fue fácil. Recibimos algunos comentarios anónimos en línea, burlas veladas de algunos compañeros de universidad. Hubo quien dijo que Alma exageraba, que todo era una pelea de pareja, que eso pasa. Pero también llegaron palabras nuevas. Reconocimiento, agradecimiento, historias de otras mujeres que, gracias a su testimonio, encontraron el valor de hablar. Una madre que le escribió diciendo que su hija por fin había roto con su novio abusivo. Una profesora que confesó haber vivido algo similar en su juventud y haberse sentido identificada. Esa red silenciosa creció, y con ella la certeza de que aunque el camino era duro, valía la pena. En paralelo, yo comencé a escribir de nuevo. No cartas sueltas, como antes, sino un cuaderno entero. Lo llamé Lo que no dije. Cada noche escribía un capítulo, no para que alguien lo leyera necesariamente, sino para dejar constancia, para no olvidar, para no dejar que el tiempo lo borrara todo. Alma lo descubrió una tarde. Me pidió permiso para leerlo. Se lo di. Pasó horas en silencio, sentada en el sofá, con los ojos fijos en las páginas. Cuando terminó, me abrazó sin decir palabra. Esa fue nuestra forma de sellar lo vivido. Sin grandes gestos. Sin necesidad de dramatismos. Solo desde la verdad compartida. Damián no volvió a aparecer. La justicia falló a favor de Alma. La orden de restricción se mantuvo. La historia del boletín fue incluida en una campaña contra la violencia universitaria. Recibimos una invitación para dar una charla en un seminario. Alma aceptó. Yo la acompañé. No hablé. No me senté en la mesa. Me quedé al fondo, como tantas veces. Pero esta vez no como una sombra. Esta vez como raíz. Y cuando terminó, cuando los aplausos llenaron la sala, Alma bajó del estrado y caminó hacia mí. Me tomó de la mano. Me presentó como su abuela, su aliada, su fuerza. Y en ese instante, supe que el círculo se había cerrado, que habíamos transformado la herida en camino, el miedo en palabra, el silencio en historia. Hoy es lunes. Una de esas mañanas limpias y serenas que parecen hechas a mano por alguien que todavía cree en la calma. He abierto las ventanas de par en par y he dejado que el aire fresco recorra la casa, como si también necesitara ventilar sus recuerdos. Sobre la mesa de la cocina, el mantel de hilos gruesos que tejí cuando Leticia tenía 15 años está ligeramente manchado de café, pero no me molesta. Las manchas, como las cicatrices, son señales de vida. En el salón, el sol cae con una inclinación precisa sobre la vieja fotografía de mi boda con José, el marco ligeramente inclinado pero aún firme. He encendido la radio, esa de las voces suaves y antiguas canciones, y mientras preparo mi té, pienso en todo lo que ha pasado, en todo lo que se rompió y, sin embargo, no terminó de caerse. Alma duerme todavía. A veces la escucho girar en la cama, murmurando en sueños palabras sueltas que no entiendo. Su descanso es profundo, casi infantil, y eso me tranquiliza. Me recuerda que todavía estamos a tiempo de reconstruir lo que importa. Han pasado casi 2 meses desde la audiencia. Damián no ha vuelto a dar señales. La justicia hizo su parte. Pero la verdadera reparación ocurrió aquí, en este piso de techos altos y baldosas frías,
donde dos mujeres decidieron mirarse sin filtros y contarse verdades que durante años habían estado cubiertas por la rutina, el miedo y los malentendidos. Nuestra relación no volvió a ser como antes. Fue otra. Más honesta. Menos adornada. Nos hablamos sin rodeos, con esa franqueza que solo puede darse cuando ambas partes han visto de cerca lo que significa perderse. Alma ha vuelto a la universidad, aunque a medio ritmo. Sus profesores la apoyan. Sus compañeros, algunos con distancia, otros con afecto renovado. Ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto, una residencia comunitaria para mujeres mayores con espacios compartidos, jardines terapéuticos y salones de memoria. Me ha pedido que le cuente cómo fue ser enfermera en los años 70, cómo era cuidar sin descanso y sin reconocimiento. Le hablo con detalle. No solo de lo técnico, sino de lo emocional, de cómo se sostenía una vida entera entre horarios de madrugada, pacientes terminales y turnos dobles. Me escucha con una atención que no le conocía. Me toma notas. A veces, incluso graba. Yo, por mi parte, he vuelto a caminar con más frecuencia. Ya no solo bajo al mercado. Camino hasta el parque, doy vueltas lentas entre los árboles. Saludo al portero del colegio cercano. Observo a los niños correr, a los abuelos sentados en los bancos. Y me detengo a veces frente a la fuente que siempre parece estar a punto de secarse, pero nunca lo hace del todo. Me gusta pensar que yo también soy así. Una fuente que a veces gotea apenas, pero que sigue viva. En la biblioteca del barrio he dejado una carpeta con relatos breves, no firmados. Pequeñas historias basadas en lo vivido, escritas con nombres cambiados y finales abiertos. La bibliotecaria, una mujer joven con gafas redondas, me dijo que muchos los han leído. Uno incluso fue comentado en un club de lectura. Me emocionó, no por vanidad, sino por esa vieja necesidad de saber que, de algún modo, sigo hablando, sigo dejando huella, incluso sin alzar la voz. A veces, por las noches, Alma y yo compartimos una copa de vino. Hablamos poco. A veces, solo música de fondo. Otras veces, recuerdos. De su madre, de Francisco, de José. De los inviernos en que el agua se congelaba en las cañerías y hacíamos sopa de pan con lo que hubiera. Le he contado cosas que jamás dije, que tuve un aborto espontáneo a los 38 y que nunca lo lloré como debía. Que una vez estuve a punto de dejar todo y escapar, pero no lo hice por miedo a que nadie me buscara. Alma me escucha con los ojos grandes, como cuando era niña, y le contaba cuentos inventados. Pero ahora no hay dragones, solo verdades. Hace unos días me pidió que la acompañara a una charla sobre violencia psicológica en la universidad. Me senté en la última fila, como siempre. Vi cómo hablaba con firmeza, cómo respondía a preguntas, cómo una joven del público se le acercó después y le dijo gracias. No por la charla, por no callar. Al volver a casa, caminamos del brazo, y justo al llegar al portal, Alma se detuvo. Me miró a los ojos y me dijo: «Yo creía que eras frágil, pero ahora sé que eras la más fuerte». No supe qué responder. Solo la abracé. Y ese abrazo, sin palabras, fue más hondo que cualquier declaración. Hoy, mientras tomo mi té, pienso en esa frase. En cómo la vida nos pone pruebas no para derrotarnos, sino para revelarnos. Yo, Aurora Ramos, que fui enfermera, madre, viuda, abuela olvidada, he vuelto a ser Aurora. No una sombra, no un estorbo, no una voz apagada. Soy la mujer que un día decidió hablar cuando le dijeron que callara. Y al hacerlo, no solo salvé a mi nieta,
Me salvé a mí misma.